Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 23 de marzo y la guerra entra en su cuarta semana. La tensión crece a pasos agigantados, con cruce de amenazas entre ambos bandos. Los mercados temen una escalada descontrolada del conflicto y de ahí la caída de las bolsas. Fuertes ventas en Asia, futuros americanos en rojo y el petróleo Brent tensionado en los $112. Los bonos están subiendo en rentabilidad. El 10 años americano escala al 4,20% y el Bund alemán se sitúa por encima del 3%. La alta tensión en los mercados refleja la crítica situación en Oriente Próximo. El estrecho sigue cerrado, pero Donald Trump se ha propuesto abrirlo a golpe de ultimátum. Dice que va a bombardear todas las centrales de producción de Irán y que va a dejar al país a oscura. En declaraciones esta madrugada a la cadena de televisión israelí Canal 13, Trump insistía en que la destrucción de Irán va a ser total. El ultimátum expira mañana martes. Irán ha contestado, no se ha quedado callado. Asegura que atacará la infraestructura estadounidense en el Golfo, incluidas instalaciones de energía y desalinización. Ojo, porque el agua es el talón de Aquiles de los países del Golfo. La región alberga apenas el 2% de las reservas mundiales de agua dulce renovable y depende en gran medida de la desalinización. Según el Instituto Francés de Relaciones Internacionales, el 90% del agua que consume Kuwait proviene de la desalinización. Este porcentaje es del 86% en Omán, del 70% en Arabia Saudita y del 42% en Emiratos Árabes Unidos. Por lo tanto, es clave el agua para toda la región. Advierte también el presidente del Parlamento iraní que las entidades financieras que apoyan el presupuesto militar norteamericano son objetivos legítimos y que los compradores de bonos del Tesoro norteamericano están comprando un ataque contra su cuartel general y también sus activos. La situación es esta, a esta hora. Estamos a mitad de ultimátum. Hormuz sigue cerrado y todo el planeta está aguantando la respiración. La alta representante de Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha mantenido una reunión telefónica hace escasos horas con el ministro de Exteriores iraní, con Abbas Araqi. Además, ha conversado de forma independiente con sus homólogos de Turquía, Qatar y Corea del Sur sobre las implicaciones energéticas y económicas de esta guerra. El presidente francés, Emmanuel Macron, insiste en que el G7 y el Consejo de Cooperación del Golfo deben reforzar su coordinación. Francia y Arabia Saudí están trabajando conjuntamente en ello. El primer ministro británico, Keir Starmer, celebrará mañana una reunión de emergencia para analizar el impacto de la guerra en la economía. Se espera que Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra, asista también a la reunión. El miedo se extiende en los mercados financieros. En ese cruce de amenazas están los inversores mirando a las bolsas, a los bonos, al petróleo, al oro y también al dólar. El dólar vuelve Eva Villanueva a actuar como refugio y en Asia tenemos un lunes negro. Buenos días. Muy buenos días, pues sí, ese sell-off masivo que se va a extender a todas las bolsas más allá de lo que estamos viendo en Asia Pacífico, a lo que está por venir en Wall Street y en Europa. Vemos cómo Asia Pacífico es quien a esta hora está abierto y Seúl y Tokio lideran los desplomes. El índice Nikkei en Tokio, 3,37% de caída. Recordemos, es la región, la de Asia-Pacífico, la más expuesta a una crisis energética y de shock de suministro de petróleo por Oriente Medio. El Kospi surcoreano se desploma un 6%, además, ante lo que va a ser un banco coreano que se espera sea más restrictivo con el nuevo gobernador. El Hansen de Hong Kong, casi un 4% es lo que pierde en tiempo real y vemos como los futuros de Wall Street tampoco introducen alivio. El principal mercado del mundo que llega tras una nueva jornada de caídas ve como el S&P 500 extiende el retroceso, un 0,53%, los del Nasdaq algo peor y vemos al Dow Jones también con caídas después de haberse anotado la primera vez que acumula 4 semanas de pérdidas, la más larga desde 2023. Europa tampoco anticipa una situación de mayor alivio, desplome el que viene de Frankfurt del 1,60%, en la que por el lado macroeconómico no va a haber catalizadores y donde la mirada va a seguir puesta en lo que va a ser el precio del petróleo,
que vuelve a estar en el punto de mira en medio de esa escalada de la geopolítica. Un Brent que hasta ahora está bastante contenido, pero lo tenemos en $112 el barril, y el West Texas en los 98,47 dólares. Todo mientras, por supuesto, en el mercado de divisas vemos como el dólar sigue siendo el único que actúa como refugio. Tenemos al euro frente al dólar en 1,1530 unidades, y viendo claramente como a la hora de ver lo que pasa en el mercado de bonos, lo decías, lo que se ve es que no actúan como refugio. Los rendimientos siguen subiendo y por lo tanto cae el precio de los bonos, y se nota bastante en esos plazos más cortos. En cuanto a lo que hemos visto en el oro esta mañana, está retrocediendo mientras la crisis con Irán mantiene vivos los temores sobre inflación y tipos. En la agenda macroeconómica tenemos esta semana cifras de PMI en Europa y también en Estados Unidos. Marcarán el pulso de los mercados que están sobre todo al parte de guerra. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy, para ir abriendo boca, se publica el dato preliminar de la confianza del consumidor de marzo en la eurozona, que previsiblemente va a mostrar ya un deterioro del sentimiento económico ante el impacto de la situación en Oriente Medio sobre la inflación, junto a la balanza comercial que vamos a conocer hoy en España. En la agenda de la semana, además, van a destacar esas cifras que comentabas de PMI compuestos, servicios y manufacturero, que se van a publicar a ambos lados del Atlántico. En Estados Unidos estaremos muy pendientes del paro semanal y de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. En Europa, atentos además al IFO en Alemania, las ventas minoristas en Reino Unido, y tendremos cifras de PIB del cuarto trimestre e IPC de marzo en España. Además, el viernes, al cierre del mercado, la agencia Moody's va a revisar el rating de la economía española, y en Asia también se van a publicar esta semana a los PMIs y el dato de inflación en Japón. Por el lado empresarial, conoceremos resultados de H&M, de Cintas y de Porsche Automobile Group. Son las 7:08, esto es Radio Intereconomía. El lunes nos trae más noticias. La Agencia Internacional de la Energía asegura que 40 instalaciones energéticas han resultado dañadas en Oriente Medio. Lo ha dicho el director ejecutivo del organismo, Fatih Birol. Apunta que al menos 40 activos energéticos han sufrido daños graves o muy graves en 9 países de Oriente Medio debido a la guerra en la región. Esta crisis, tal y como están las cosas ahora, equivale a 2 crisis del petróleo y una del gas juntas, y, si me permiten, no solo del petróleo y gas, algunas de las arterias vitales de la economía global, como la petroquímica, los fertilizantes, el azufre o el helio, tienen su comercio completamente interrumpido, lo que tendría graves consecuencias para la economía mundial. El director de la Agencia Internacional de la Energía ha señalado también que actualmente está consultando con los gobiernos asiáticos y europeos sobre posibles liberaciones adicionales de petróleo para hacer frente a la crisis energética. En España hoy es el primer día laborable en que están en vigor las medidas del gobierno para hacer frente al impacto de la guerra en Irán. Entre ellas esa bajada del IVA del 21 al 10% en los carburantes, que servirá para dar un respiro a los conductores a unos días de que comience además la Semana Santa. En total, esas medidas anunciadas por Pedro Sánchez van a movilizar unos 5.000 millones de euros y tendrán que ser votadas este jueves en el Congreso. Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias, y es lo que contiene este plan integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio. Un plan que contiene 80 medidas que van a entrar en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado, por tanto mañana mismo, y que va a movilizar 5.000 millones de euros. Repito, 5.000 millones de euros. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, comparece este lunes en la Comisión del Senado sobre el apagón peninsular. Hugo Alonso, buenos días. Que retomará tras hacer conocido ya los documentos de reconocida importancia para el examen de lo ocurrido aquel 28 de abril de 2025. El último, el de aquel Red Europeo de Gestores de Redes de Transporte, que apunta que el apagón se hubiera podido corregir con medidas de control de voltaje. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya está en Australia para intentar cerrar un acuerdo de libre comercio. Visita oficial de 3 días marcada por la expectativa de culminar las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el país oceánico tras años de conversaciones. Von der Leyen, que estará acompañada por el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, tiene previsto visitar las ciudades de Sydney y Canberra, donde reunirá mañana martes con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, para reforzar los lazos económicos y estratégicos. Y en Francia, el Partido Socialista gana las elecciones municipales en las grandes ciudades del país. A un año de las elecciones presidenciales, los socialistas se hacen con la victoria en Marsella, Lyon y París, donde el nuevo alcalde será Emmanuel Grégoire. A celles et ceux qui craignent les temps qui viennent,
A quienes temen lo que se avecina, quiero decirles, no tengan miedo, nunca tengan miedo. París estará ahí, París será el corazón de la resistencia frente a esta unión de la derecha que quiere arrebatarles lo que tenemos más preciado y frágil, la simple alegría de vivir juntos. París es esa promesa. París, c'est cette promesse. 7:14, miramos a los mercados. Lo primero es el tiempo real. ¿Cuánto están bajando ahora mismo las plazas asiáticas? Pues el sell-off se agudiza y tenemos a Seúl, a Corea, liderando el desplome del 6,61%. Marca el índice 5.399 puntos. El Nikkei no se queda corto, 3,41% a la baja. El de Tokio 51.551 puntos, mientras que vemos como en Australia el retroceso es mucho más moderado, 0,74%. 8.365 puntos, donde, por cierto, Ursula von der Leyen ha llegado para tratar de cerrar ese acuerdo de libre comercio. En India, el Nifty cae un 2,44% hasta los 25.560 puntos, mientras crece el temor al shock energético. El Hansen de Hong Kong, 3,69% es lo que se hunde, 24.346. Y Shanghái, 3% a la baja, 3.832 puntos. Echamos un vistazo a los futuros americanos, vienen todos ellos en rojo, bajando, pero de forma no muy abrupta. ¿Cuánto están cayendo, Roberto Sol? El que más cae es el futuro del Nasdaq 100, desciende un 0,70%, cae medio punto el futuro del S&P 500 y desciende un poco menos el futuro del Dow Jones, apunta a una caída del 0,32%. El VIX de volatilidad arriba, el llamado índice del miedo, rebota un 7,39% y se coloca en 26,58 puntos. Es el VIX de volatilidad, el índice del miedo. Bajan los futuros en Europa, sí con bastante virulencia. El del Eurostock 50 recorta un 1,49% y el del DAX baja un 1,66%. Y hay que echar un vistazo a las criptomonedas. Están en negativo. En la última semana Bitcoin pierde un 7% y en la última semana Ethereum cae un 9%, pero aguanta por encima de los $2.000. Tiempo real, $2.060. Bitcoin, tiempo real, $68.670. Vamos a empezar por las referencias macroeconómicas, microeconómicas, el sentimiento y el tono, lo más importante. Empezamos por Asia, las plazas que están activas, ahí a las tensiones energéticas que están avivando las ventas. En Seúl se añade una preocupación, que es un banco central más restrictivo tras el nombramiento del próximo gobernador. ¿Qué está pasando, Eva? Bueno, pues ese desplome del más del 6% que se justifica con la mirada puesta en el 20 de abril, momento en el que habrá sucesión al frente del Banco Central y donde el nombre elegido por el presidente Lee es Shin Hyun-son y es famoso tanto por haber predicho, hablado de la crisis financiera mundial de 2008 como su predicción y ahora es el jefe del Departamento Económico del Banco de Pagos Internacionales. Mantiene siempre un tono restrictivo, especialmente con advertencias contra el endeudamiento excesivo y la inflación, y según los expertos, Shin, su nombramiento, ahora lo que hace es que eleve la probabilidad de que se eleven los tipos de interés a finales de este año. Pendientes de India, una de las economías que más teme el shock energético y que cotiza el miedo que se palpa en el mercado Forex, en el mercado de las divisas. Ahí la rupia india está alcanzando un mínimo histórico por el nerviosismo ante el shock petrolero. Pues sí, efectivamente es uno de los movimientos que estamos vigilando desde hace días y que hoy vuelve a situar a la moneda, a la rupia, entre las divisas de peor desempeño. El par dólar-rupia sube y supera los 94 por primera vez en la historia, apuntando a que India se considera como uno de los países más vulnerables a las interrupciones en el suministro de petróleo y de gas, y se espera que el aumento de los precios del petróleo pese considerablemente sobre la rupia. Las informaciones locales señalan además una escasez de gas en desarrollo en el país. India importa aproximadamente el 80% de su consumo de petróleo y gas, con la mayor parte recepcionada de Oriente Próximo. En Japón, la Asociación de Petróleo del país confía en que el gobierno libere una segunda remesa de reservas estratégicas en la misma escala que la primera. Pues sí, temor a ese shock energético que está haciendo que el temor de los inversores vaya a más. Japan Petroleum Association, su presidente, ha señalado como no habían previsto que el cierre
del estrecho de Hormuz provocaría una crisis energética global, y lo que señala es que transportar el petróleo crudo de Oriente Medio a través del Mar Rojo en lugar del estrecho de Hormuz es una opción. En este escenario vemos como las caídas en la bolsa nipona siguen siendo una de las más destacadas. El gigante inversor SoftBank retrocede un 0,73%. Si miramos a su gigante automovilístico, a Toyota, vemos como cae más de un 2%, o tenemos a títulos tecnológicos como Advantes, que pierde un 4,67%. Ante el temor a lo que pueda desencadenarse en esta nueva crisis energética en materia inflacionaria, Japón considera recortar la recompra de bonos vinculados a la inflación ante ese aumento de la demanda. Pues sí, según informa en exclusiva Reuters, a que la demanda de los inversores aumenta en medio de las crecientes expectativas de inflación, pues las fuentes están señalando ese movimiento por parte de las autoridades a finales de enero. Las expectativas de inflación basadas en el mercado, medidas por esa tasa de inflación, superaban el 1,9% por primera vez, lo que hizo que los bonos vinculados a la inflación resultaran atractivos para los inversores. Los bonos vinculados a la inflación están diseñados para ayudar a protegerse de la inflación, con pagos de capital e intereses que varían en consonancia con el ritmo de crecimiento de los precios. Atención a los refinadores estatales de China. Estarían explorando acuerdos de petróleo iraní después de la exención de Estados Unidos. Ese movimiento por parte de la administración Trump, y que hace que los refinadores de propiedad estatal de Pekín exploren esa compra de crudo iraní para aliviar las presiones de los precios de la guerra. La Compañía Nacional de Petróleos de Irán y los intermediarios han evaluado discretamente el interés entre los refinadores asiáticos. Anteriormente, solo compradores privados chinos más pequeños manejaban el crudo de Teherán, mientras que los gigantes estatales evitaban exponerse a los riesgos de sanciones. Y el Parlamento taiwanés revisa 3 proyectos de ley para aumentar el gasto en defensa. Pues sí, esta mañana celebra reunión programada para examinar esos 3 proyectos de ley destinados a aumentar el gasto militar en medio de las disputas entre el oficialismo y la oposición, que aún no han alcanzado un consenso sobre la cuantía ni el alcance. La revisión de estas leyes contempla ese aumento extraordinario del gasto militar al margen del presupuesto anual de defensa que se marca en el recrudecimiento de las tensiones con China. Miramos al mercado americano. Mañana conoceremos la lectura preliminar del PMI compuesto de marzo y el dato de la productividad no agrícola del cuarto trimestre de 2025. El miércoles sabremos la evolución de la balanza por cuenta corriente del último trimestre de 2025 y el índice de precios de importación de febrero y solicitudes semanales de hipotecas. El jueves tendremos solicitudes semanales de prestaciones por desempleo y el viernes la lectura final de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Atentos, la semana pasada Wall Street terminó en rojo, caídas de más del 2% para el Nasdaq, del 1,51% para el S&P 500 y de casi un punto para el Dow Jones. El anuncio del envío de tropas por parte de Estados Unidos a Irán es tomado por el mercado como que el conflicto no acabará pronto, lo que le ha llevado a sufrir estas correcciones. Esto también se tradujo en fuertes subidas del crudo, donde el Brent superó los $112 el barril, su nivel más alto desde el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022. En el mes lleva una subida del 50%. El viernes está marcado por el desplome del Supermicro Computer. Sus títulos cayeron un 33% después de que su cofundador Xiao Liao fuera detenido. El ejecutivo fue acusado el viernes de vender tecnología de manera ilegal a China. La empresa un día después confirmó la salida de la compañía de Liao. Es la mayor caída en bolsa de la historia de la tecnológica. Esto arrastró al índice, donde muchas empresas tecnológicas también compartieron este comportamiento negativo. Es el caso de Intel, cuyas acciones bajaron un 5% después de que la compañía anunciara que aumentará el precio de sus CPUs en un 10%. Tampoco fue el día de Amazon, que bajó un 1,62 a pesar de anunciar que volverá a desarrollar un nuevo smartphone. Bueno, ahí tenemos farolillo rojo, Supermicro Computer, Amazon, también vimos a Intel, pero en verde tuvimos unas poquitas, entre ellas FedEx. La empresa terminó con una subida del 0,77% después de presentar resultados que batieron las expectativas. También subió más de un 2 Paramount Skydance después de que una de sus filiales, TBS News, anunciara que recortará su plantilla en un 6%, unos 60 despidos que afectarán sobre todo al área de radio, la cual ahora la compañía suprime.
En el After Hours, protagonista Nvidia, ya que según The Economic Daily News de Taiwán, la tecnológica podría rediseñar su generación de chips Feynman ante la escasez de semiconductores. TSMC, que produce muchos de los chips de la compañía, se encuentra en un momento en que su capacidad de producción está completamente reservada hasta 2028, según el medio. En las últimas horas también hemos conocido que la firma de inversión Elliott Investment ha acumulado una participación millonaria de la empresa software Synopsys, con lo que busca presionar a la compañía para que genere más ingresos, según The Wall Street Journal. Bueno, y la resaca de la decisión de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, el mantener el precio del dinero, pues ha dejado algunos comentarios. ¿Cuáles? Es el caso del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, que se ha mostrado cauto ante el impacto de la guerra de Irán, aunque no descarta subidas de tasas para finales de este año. Por otro lado, la vicepresidenta de supervisión de la Fed, Michelle Bowman, espera 3 recortes de tipos para este 2026. Son las 7. Sigo preocupada por el mercado laboral. Me gustaría ver una ligera recuperación en este ámbito. Pero, por supuesto, he previsto 3 recortes antes de que termine 2026, con la esperanza de apoyar el mercado laboral. Si eso sucede, es demasiado pronto para saber cuáles serán las repercusiones de Irán y el conflicto, pero sí espero que empecemos a ver cómo algunas de las políticas de oferta surten efecto en la economía, además de los 75 puntos básicos de recortes que aplicamos el año pasado. Ahora sí, son las 7:25, 6:25 en Canarias. Miramos a Europa. Bueno, punto de partida para los índices europeos. ¿Dónde está? La semana pasada fue de caídas, de nervios, de color rojo. Cuéntame, ¿dónde van a estar las claves en los próximos días, Eva? Bueno, pues parece que la macro no va a ser ni la micro la que sirva de grandes catalizadores, con permiso de la geopolítica, que según los expertos es la que está marcando el compás de los mercados y que hoy aventura un lunes negro para las bolsas europeas. Y eso que venimos de un IBEX 35 que va a partir desde los 16.714 puntos, tras haberse dejado un 1% el viernes, pero un 2% en el cómputo semanal, encadenando su tercera semana de caída consecutiva y su peor racha desde los aranceles desde abril. Desde el inicio del conflicto lleva caída del 9%. El DAX se dejaba un 4,6 en la semana, con lo cual era el índice que peor se comportaba, y veíamos al CAC 40 parisino perder un 3%. El Eurostock 50 se dejaba un 3,8% y el índice de referencia de las compañías que cotizan en euros hoy va a partir desde los 5.501 puntos. En poco menos de hora y media va a arrancar la negociación de la última semana en los mercados de este mes de marzo y, como decimos, no va a haber grandes referencias macroeconómicas. Vamos a tener confianza del consumidor en la eurozona y en España, cifras de balanza comercial en medio de lo que son las amenazas de Trump, la cifra de negocios de industria y del sector servicios de enero, como también datos de coyuntura turística hotelera de febrero. Y todo mientras la presidenta de la Comisión, von der Leyen, busca cerrar un acuerdo de libre comercio en Australia. Bueno, muy pendientes en estos próximos días del parte de guerra, pero también de algunos sectores, entre ellos el sector de las aerolíneas. Según un informe de Oliver Wyman, las aerolíneas europeas ampliarán la flota en 1.300 aviones en los próximos 10 años. Pues sí, cifras que se desprenden de su informe sobre la flota global, en el que denuncia que el actual cuello de botella no va a comenzar a resolverse antes de 2030 y que para entregar las 17.000 aeronaves pendientes en todo el mundo se necesitará a la velocidad actual 12 años. En ese conjunto prevé que para IAG, Ryanair, Lufthansa, Air Europa, Air France KLM o EasyJet, como el resto de Europa Occidental, va a elevar la flota hasta 7.100 unidades, pero en conjunto van a ser superadas por las de China, que a las 4.800 actuales alcanzarán los 7.300, y todo después de haber visto en las últimas jornadas gran presión sobre el sector. IAG el viernes se recuperaba un 0,38% hasta los 3,98. El consejero delegado de UBS, Ermotti, afirma que es probable que los precios de la energía se mantengan altos. Pues sí, lo acaba de decir en una entrevista a Bloomberg Televisión. Ermotti ha señalado que los clientes de su empresa no están realizando cambios drásticos en la asignación de activos como consecuencia de la guerra en Ucrania.
Sergio Morti, el consejero delegado de UBS Group, ha afirmado que es probable que esos precios energéticos se mantengan elevados mientras los inversores asimilan el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre la economía mundial. Directamente en esas declaraciones en Pekín, en el marco de esta conferencia de desarrollo, se ha señalado que es probable que los precios de la energía se mantengan altos en el futuro inmediato, lo que va a ejercer presión inflacionista sobre la cadena de suministro. En el sector de lujo, Louis Vuitton y Kering desafían la desaceleración con más tiendas en Europa. Pues sí, según Bloomberg, también los propietarios de esas marcas de lujo como Gucci, Fendi, Bulgari han abierto más tiendas en Europa el año pasado, a pesar de la desaceleración del sector en general. Las principales calles comerciales del continente han visto registrar un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos el año pasado, según los datos recopilados por la agencia inmobiliaria global Cushman & Wakefield. Las marcas propiedades de Louis Vuitton, como Moet Hennessy y Louis Vuitton Kering, han representado casi un tercio de esas tiendas. Bueno, y esta semana tenemos juntas de accionistas, unas cuantas. ¿Cuáles? Bueno, empezando por la que más pasión despierta, va a ser el miércoles la de Indra, mientras el sector descarta que se proponga formalmente la salida de Escribano en el Consejo, y mientras el Estado sigue poseyendo a través de la SEPI el 28% de capital de Indra, su primer accionista, seguido del 14,3% de los hermanos Escribano. Mañana será Naturgy, la energética, que va a votar la renovación del mandato de su presidente, Francisco Reynés, para extenderlo hasta 2030, que verá ampliadas sus funciones en la energética. Y también clave el jueves, Junta de Telefónica. Bueno, respecto a la Junta de Telefónica, el Fondo de Noruego votará en la Junta de la operadora contra la indemnización de Payete. Los fondos de pensiones de California también se oponen al informe de remuneraciones de la multinacional. El resultado de la operación dependerá del comportamiento del núcleo duro. Así que Norges Bank ya anunció movimientos similares en Naturgy. Pagar 4 años de sueldo está muy alejado, dicen, del actual estándar actual del buen gobierno. Y luego, respecto a Naturgy, ojo, porque es la última semana para comprar el pago que Naturgy abonará a finales de este mes. Es un dividendo de 0,57 euros por acción que abonará el próximo 31 de marzo. Con Eduardo Bolinches, analista e invertir al Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, preocupados por la tensión geopolítica que está afectando a las bolsas, que temen pues una escalada totalmente descontrolada. Es lo que está reflejando los bonos, las bolsas y también el petróleo. ¿Con qué escenarios estás trabajando? ¿Qué esperas en el corto plazo? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, pues continúa la tensión, entramos de lleno en la cuarta semana dentro de ese calendario de Donald Trump de 4 o 5 semanas, pero los mercados empiezan a ver esa posibilidad de que sea más tiempo. Tenemos el barril de petróleo tensionado por encima de los $113 hace un momento, y una caída bastante importante en los mercados asiáticos, que se une a las caídas también de los futuros estadounidenses, que a su vez ya vienen cayendo de la semana pasada, una semana en la que podíamos tener dudas de si era una presión bajista por la cuádruple hora roja, teníamos uno de los vencimientos más importantes del año, o por si realmente era pues esos incrementos de tensión bélica que vemos, ¿no?, en los mercados. Así que parece ser que el mercado tiene miedo a ese ultimátum de Donald Trump, al cual le restan unas 12 horas, ¿no?, aproximadamente. Y bueno, pues vamos a ver, porque suelen ser faroles lo que sale de la boca de Donald Trump, pero luego a veces no es el caso. Así que va a haber respuesta y la gran duda, ¿no?, porque claro, atacar infraestructura civil está catalogado internacionalmente como crimen de guerra. Por eso tengo mis dudas de que vaya a haber algún hecho más allá de las palabras, ¿no? Pero el mercado empieza a creérselo y ese es el problema, ¿no? Barril de petróleo Brent, $113.25 ahora mismo. Así que alta tensión. Y el viernes de esta semana conoceremos ya la inflación preliminar del mes de marzo de España. Así que habrá que estar atentos, porque aquí sí que vamos a recoger ya el barril de petróleo por encima de los $100. Y esta semana pues puede ser bastante difícil, porque vemos que continúan cayendo los mercados y hace falta dinero para mantener posiciones abiertas, y están echando mano del oro, que está cayendo tras una
semana pasada brutalmente bajista, fíjate, cayendo un 5,5% ahora mismo. Muy penalizado la onza de oro, 5,64 lo que cae ahora en tiempo real, cotizaciones de 4.238, tras una semana brutal, la peor semana en 4 décadas, que sí, de pronto, 40 años, ¿no? Pues sigue cayendo ya a una velocidad brutal, yéndose inclusive por debajo de la zona de los 4.300, donde yo creía que iba a frenar. No obstante, lo importante es el cierre de hoy. Creo que le queda poca corrección si nos atenemos un poquito pues a la situación del gráfico en vela semanal. El movimiento arrancó prácticamente en 4.280. Ahí es donde va, ahí es donde ha ido y ahí es donde se ha pasado de frenazo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, porque es vital que hoy haya una pequeña reacción alcista y cierre por encima de los 4.280. Va a ser clave porque, claro, por otro lado hay mucho nerviosismo, una referencia al bono alemán por encima del 3%. Esto es importante. Hace relativamente pocos años estábamos hablando de rentabilidades negativas. El bono español por encima del 3,5% y lo más importante, el bono estadounidense ya en el 5%, ¿no? Y el francés casi en el 4%. Así que tensión por todos los rincones por donde mires. Bolinches, para la bolsa, ¿cuál es tu peor escenario? ¿Dónde estaría el soporte crítico que no debería el mercado perforar para entrar en pánico absoluto? Bueno, vamos a ver, ahora mismo utilizar análisis técnico funciona lo justo, ¿no? Porque estamos en un momento en el que hay una guerra y que se vive a golpe de titular de noticia, ¿no? De teletipo. Así que desde el punto de vista técnico, pues obviamente un arranque de movimiento en el IBEX 35 fue allá por la zona de los 15.760 puntos y por lo tanto ese sería el precio objetivo al cual podríamos encontrar algún tipo de soporte. Antes de eso, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con un nivel que vamos a romper directamente en la apertura, que son los mínimos de ese lunes negro que ya hemos vivido en el mes de marzo, ¿no? Bueno, pues es altamente probable que ahora veamos una apertura bajista no muy importante, pero que luego las ventas vayan a más. Pero insisto, lo importante no es la apertura, sino el cierre, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico, el arranque del movimiento fue allá por la zona ligeramente por debajo de los 15.800 y es altamente probable que vayamos a ver eso en el muy, muy corto plazo. Oro, ¿aprovecharías las caídas de los últimos días para comprar? Pues sí, efectivamente, esto es una coyuntura en la que se está necesitando liquidez para mantener posiciones alcistas, como comentaba, y esto implica pues que se echa mano de donde se gana, de donde menos se pierde, porque, bueno, los margin call están ahora mismo a la orden del día, ¿no? Así que creo que la tensión sigue igual, no ha cambiado absolutamente nada, corrección severa, por supuesto, pero a fin de cuentas, si miramos un gráfico, también nos vamos a dar cuenta que lo que ha hecho aproximadamente la onza de oro es devolver una importante parte de la subida en el punto de vista, si carga ahora mismo, lo veremos como efectivamente nos hemos colocado pues a precios de mitad del mes de diciembre, es decir, ha borrado de un plumazo en una semana y lo de hoy, que es una caída muy importante, insisto, cayendo pues más del 5%, pues todo lo ganado en el principio de año, ¿no? Pero sí, es sin lugar a dudas un momento para aprovecharlo. Compra de oro físico, no de oro papel vía derivados, porque un movimiento así te funde también las garantías y te obliga a poner más garantías. Es difícil operarlo, a no ser que opere solo en formato intradiario. Así que oro físico con visión de muy largo plazo. Sí, sin lugar a dudas. Me interesa también Bitcoin, 68.140 dólares. El sentimiento en torno a Bitcoin está totalmente por los suelos. ¿Dónde está el soporte más importante? ¿Qué nivel no debe perder? Bueno, en principio el Bitcoin está bastante lateralizado, ha hecho una especie de falsa ruptura llegando a un 76.000, pero al final no ha podido hacerse con ese nivel, ¿no? Por supuesto que la resistencia es esa, cierres sostenidos por encima de los 76.000 dólares. Ahora parece que está intentando aferrarse con uñas y dientes tras perder los 70.000 en la sesión de ayer, pues en los 68.000, ¿no? Si falla esta zona de soporte, es altamente probable que vayamos a los 64.000 dólares aproximadamente, ¿no? Y esto implicaría todavía mantenernos dentro de ese rango de lateralización en el que efectivamente parece
que amagaba por la parte superior, pero ya hemos visto 2 falsas rupturas. Así que base $64.000. Vamos a verlo ahí si nos falla ese 68.000 en el día de hoy. Para terminar, muy rapidito, Bolinches, en ese entorno de mercado, ¿la liquidez es una opción? ¿Cómo tornamos nuestra cartera hacia un sesgo más defensivo? La liquidez es una obligación, sin lugar a dudas. Tenemos que tener mucha parte en liquidez. Desconocemos dónde está la finalización de esta guerra y, por lo tanto, la finalización de un petróleo tensionado. Y esto pues nos puede llevar asegurado ya a una estanflación y vamos a ver si una recesión, ¿no? Entonces, claro, un escenario negativo en el que esto se alarga en el tiempo, nos metemos ya con un mes de abril finalizado, nos metemos en barril de petróleo por encima de 140 con toda seguridad y por lo tanto recesión. Y esto es lo que el mercado va a empezar a descontar. Sobre todo este inicio de semana es crítico por esto del ultimátum de Donald Trump, ¿no? Así que si llegamos a una fase de escalamiento adicional, habrá más ventas y por lo tanto, ante esa incertidumbre, no cabe más que comprar con visión de largo plazo y de momento puntualmente un 20% por semana, no más. Muy bien, pues Eduardo Bolinches, analista de Invertia, gracias por las claves, cuídate y ya por el lunes. ¡Feliz semana! Un abrazo. Venga. Vamos con los diarios, empezamos con los de información económica. El superlunes del Economista, el temor a una guerra larga pone a prueba el soporte clave de la bolsa. El Standard & Poor's cerró el viernes al borde de los 6.500 puntos, que es el punto de inflexión. Mercadona recorta cuota en Portugal a Lidl y se acerca al tercer puesto. El ICO utiliza los avales de las SGR para dar crédito sin auditorías a las sociedades de garantía. Vamos con los centros comerciales. Dice que batirán otro récord de inversión. Reclamaciones millonarias de las constructoras por las concesiones de obra. El Supremo abre la puerta a devolver el TPO. Presión a los independientes de Indra para el cese de Escribano. Y cuenta también este periódico que el Estado se duplica los contratos a dedo hasta sumar 23.331 millones. El dato de 2025 es el máximo de la serie. En el diario Expansión, el plan anticrisis de España es el mayor de Europa. Entrevista a la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica. Dice, viviendas e industria tendrán prioridad en la red eléctrica frente a centros de datos. El plan anticrisis contribuirá a impulsar las energías renovables y extender las nucleares nunca será a costa de los consumidores. Entrevista también a Javier Colomina, es el representante especial del secretario general de la OTAN para la vecindad sur. Cuenta que la industria de defensa ya no tiene problemas de dinero, ahora le toca producir más. Habla también del ultimátum de Trump a Irán para abrir Hormuz. Dice que la guerra costará 8.000 millones de euros al PIB del PIB a la economía española, que 23 países están dispuestos a intervenir para abrir el paso por el estrecho y que los bancos revisan los impactos del conflicto para reajustar resultados. Muy interesante la tribuna de opinión de Ramón Boisados Ruiz de Aguiar. Dice que Irán no es Venezuela y que Trump se la está jugando. Interesante también este diario. Cajamar reforzará su plantilla con más de 360 profesionales y entrevista a Luis Sancho, CEO de banca de inversión y corporativa de BNP Paribas en España. Dice que Europa necesita bancos propios que hagan de contrapeso a Estados Unidos. En la contraportada del diario Expansión, la quiebra de MFS inundará Londres con viviendas de lujo. Cuenta que los administradores de la firma de crédito privado ordenan a 2 inmobiliarias la venta de 250 sociedades tenedoras de pisos de alta gama vinculadas con Market Financial Solutions. Dice que MFS recibió fondos por 2.900 millones de euros. Se estima que el agujero sería de 1.500 millones. Habla de Barclays, de Wells Fargo, Apolo o Santander, que confiaron en Market Financial Solutions. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Roberto Hugo, adelante. Clerp, empresa española cotizada, y Larimar City, su proyecto de inversión más exclusivo en República Dominicana, le ofrece el resumen de prensa económica. El País señala en su portada que la audiencia libera a 24 acusados del narcotráfico tras un fallo del Tribunal Constitucional. El Mundo lleva en portada una entrevista a Luis de Guindos y citan sus declaraciones que dice: la falta de presupuestos indica que hay incapacidad de tomar medidas en este shock. También titulan una noticia sobre la guerra en Irán y dicen Irán y Hezbollah abren grietas en la cúpula de hierro israelí.
La Razón lleva en portada: Irán amenaza la infraestructura energética de Oriente Medio. El régimen iraní responde al ultimátum de 48 horas dado por Trump para reabrir la navegación del estrecho de Hormuz. El ABC, por su parte, informa de que el juez sospecha de una posible mordida de Cerdán y Ábalos en 2018. El magistrado Ismael Moreno investiga si cobraron una comisión por una obra de casi 159 millones unos días antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa. Y ahora nos vamos a Estados Unidos para comenzar el repaso en la prensa internacional, donde The Wall Street Journal titula: la administración Trump se apresura a desplegar agentes del ICE en los aeropuertos ante el aumento de las filas. La administración está intentando solucionar las largas colas de seguridad. También el Washington Post titula que las amenazas de Trump y el aumento de tropas estadounidenses plantean el fantasma de una batalla por el estrecho de Hormuz. Y el New York Times destaca que el sistema de defensa antimisiles de Israel está bajo escrutinio tras el ataque iraní. Nos vamos al repaso de las cabeceras europeas. El Handelsblatt en Alemania lleva en portada: Irán responde al ultimátum de Trump, los mercados reaccionan con nerviosismo. Frankfurter Allgemeine, por su parte, señala: ni siquiera la bonificación del titular del cargo podía ayudar. Ya el SPD tenía al candidato más popular, pero eso por sí solo no bastó. Reino Unido, The Times también lleva a Trump en portada. Starmer y Trump discuten sobre el estrecho de Hormuz mientras aumentan las preocupaciones económicas, mientras que Financial Times señala que las bolsas se desploman ante la amenaza de escalada por parte de Trump a Irán. Y terminamos en Francia, que le dedica su espacio Le Monde a las elecciones municipales. Elecciones municipales de París. Emmanuel Grégoire y la Izquierda Unida logran una victoria contundente. Y Les Echos señala: el Rally Nacional no logró conquistar nuevas grandes ciudades, pero sí se ganó el apoyo de muchas ciudades de tamaño mediano.